Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase número 26 de Química Orgánica, sección única, jornada vespertina y de la Facultad de Agronomía, segundo semestre del 2022. Mi nombre es Walter Arnoldo de la Roca Cuellar, soy el profesor asignado a esta clase. Y debido a la falta de estudiantes, pues estamos grabando estas clases para que las puedan ver asincrónicas. Mi número de registro es 2002-0176. Entonces vamos a continuar en donde nos quedamos. Empezamos a ver la nomenclatura de alcoholes, éteres y fenoles. Seguimos. Entonces vamos a empezar, chicos. Voy a poner la presentación que corresponde. Bueno, entonces nos quedamos viendo las nomenclaturas de lo que eran los alcoholes. Vamos a ver que también podemos utilizar la nomenclatura cis y trans. Entonces tenemos acá, si se dan cuenta, tenemos los dos OH están hacia el mismo lado. Entonces sería cis 1,4 ciclohexanodiol, porque son dos. Acá tenemos que el fenol, el aromático sería sustituyente porque la cadena carbonada. Entonces aquí sería el 3-fenil butanol. Solo que aquí hay un error. No es 1-butanol, lo que tendría que ser 2-butanol. Ojo. Acá tenemos que sería el alcohol alílico, nombre común, y 2-propen-1-ol. Vamos a ver los fenoles. Tenemos el nombre base fenol, que es aceptado por UPAC. También se le denomina ácido carbólico, nombre común, y hidroxibenceno sería el nombre UPAC, pero prácticamente no se utiliza. En este caso, pues tenemos en posición M, en posición meta, metilfenol común o 3-metilfenol, nomenclatura UPAC. Tenemos acá el 2,4-dinitrofenol, siempre el fenol es el principal, serán 1, 2, 3, 4, la menor numeración siempre. Tenemos acá el nombre que sería siempre fenol, entonces sería para hidroxifenol, sería el común, y 4-hidroxifenol sería el UPAC. Acá tenemos el naftaleno. Acuérdense que ya viene con numeración predeterminada. Entonces en este caso sería el 1-naftol y de ahí 1, 2, 3, 4, 5 y sería el 5-etil 1-naftol. Acá tengo el fenantreno que ya tiene una numeración predeterminada. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces sería 3-bromo, 8-metil, 1-fenantrol. Acá tenemos también el antraceno. También tiene una numeración predeterminada que sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá 10. Entonces sería
1 antranol, y de ahí en 9 tiene un metil y en 4 tiene un benil. Por supuesto, si le ponen el nombre Yupac sería etenil. Entonces tendría que ir 4 etenil, 9 metil, dependiendo de qué nomenclatura utilice. Bueno, algunos nombres comunes de fenoles que se les puede preguntar en el examen. Tenemos el fenol, el metacresol, se dan cuenta que es OH y metilo. El timol, que es OH, tiene metilo en posición meta y tiene isopropilo en posición orto. Tenemos el 2-naftalol, que tiene, o también se le llama beta-naftol, que tenía el posición 2. Aquí sería el 1, 2. Tenemos el 9-antranol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego tenemos la hidroquinona, 2 OH, posición para. Pirogalol tiene los 3 OH juntos. El catecol sería los OH en posición orto. El resorcinol en posición meta. El fluoroglucinol, posiciones 1, 5 y 1, 3 y 5. Ácido pícrico, OH con 3 nitros, posiciones orto y posiciones para. Este se considera ácido, a pesar de que no es ácido carboxílico, debido a el efecto que tienen los grupos nitros sustituidos al anhídrido aromático. Acuérdense que estos son altamente atractores de carga y eso favorece a la acidez del OH. Miramos el carbacrol, que sería ortometilo y meta isopropilo. Este es muy parecido ¿a quién? Es muy parecido al timol. Sales de alcoholes y fenoles. El metanol, si le quito un protón, se llama metóxido. O sea, cambio la terminación anol y le pongo óxido. Etanol, le quito el hidrógeno, etóxido. Tenemos el propanol, le quito el ol, el anol, y sería propóxido. El de 5, pentanol, se llamaría pentóxido. El fenol se llamaría fenóxido. Entonces cambiamos la terminación por óxido. Miremos los alcóxidos formando las sales. Por ejemplo, acá tengo el etóxido de potasio, tengo el paraclorofenóxido de sodio, éteres, Yupac. Los éteres sencillos se nombran como sustituyentes y se agrega al inicio la palabra éter y se cambia la terminación ano por ílico, así como los alcoholes más o menos. Acá tenemos el éter, ponemos al principio, y de ahí tenemos el terbutilo y tenemos el etílico. Lo ponemos en orden alfabético, sería terbutil etílico. Y al último es el que le cambiamos la terminación ílico por ano. Acá tengo el éter, tengo el isobutil y tengo el isopropil. Primero iba el isobutil y se llamaría isobutil isopropílico. En este caso tiene 2 metilos, entonces sería éter dimetílico. Como sustituyente se cambia la terminación hilo por óxido. Entonces, por ejemplo, acá este se llamaría terbutilo si no tuviera el oxígeno. Entonces, como tiene, porque estamos clasificando como tiene el oxígeno, se le llama terbutoxi. Entonces, este sería 3 terbutoxi, 1 ciclohexeno. Tenemos acá estos dos éteres, entonces sería metilo, se le cambia la terminación oxi, sería metoxi. Entonces sería paradimetoxibenceno. En este caso, se dan cuenta que está como sustituyente, entonces acá sería, primero, la cadena carbonada más larga es de 12, sería dodecano. Luego de esto, pues clasificamos, en el 2 tengo un metilo, en el 4 tengo un metóxido, porque es un carbono, en el 5 tengo un isopropil, y en el 9 tengo un metil. Entonces, orden alfabético, iría primero isopropil, sería 5 isopropil, de ahí el metil sería 2,9 dimetil, 4 metoxi, dodecano. Como parte de la cadena carbonada se le nombra oxa.
Entonces, por ejemplo acá, como es muy difícil nombrar este compuesto, entonces Yupac lo que hizo es de que se pusiera a este oxígeno como que fuera un carbón. ¿Y cómo se le va a nombrar acá? Pues a este se le nombraría oxa. ¿Ok? Entonces en este caso se dan cuenta ustedes que tiene 10, entonces sería diol. ¿Y en dónde están? Está en el carbono 1 y 10. Ahora tiene en carbono 3 o en el número 3 y en el número 7 tiene un oxa. Entonces sería 3-7 dioxa decan 1,10 diol. Entonces, contar al oxígeno como que si fuera un carbono. Acá tenemos otro compuesto, mire, sería 27 carbonos, entonces sería heptacosa. Y entonces de ahí tendrían que ver en carbono 1 y en carbono 27 tienen el alcoholes, entonces 1,27 diol. Y luego de eso pues nombramos o numeramos en dónde está. Está en el 5, está en el 9, está en el 12, está en el 15 y está en el 21. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería 5, 9, 12, 15, 21 pentaoxa heptacosa 1,27 diol. Bueno, vamos a ver las propiedades físicas, vamos a ver los alcoholes. Se ven afectadas las propiedades físicas de los alcoholes por la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, hasta el momento, este sería el compuesto que tiene mayores propiedades físicas porque ninguno de los anteriores formaba puentes de hidrógeno. Además, también tiene polaridad. Además tiene polaridad carbono-oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Será más soluble en agua, porque igual disuelve igual. El agua forma puente de hidrógeno y este compuesto también. ¿Cómo serán sus propiedades físicas respecto a los grupos vistos hasta el momento? Pues los grupos vistos hasta el momento son hidrocarburos, por lo cual estos no tienen puente de hidrógeno, van a ser muchísimo más altas. Tipos de puentes de hidrógeno, vamos a ver. Acá podemos ver que tenemos, fíjense pues, no solamente forman puente de hidrógeno los hidrógenos que están unidos al oxígeno, sino también los electrones que están unidos a ese oxígeno. Me dan cuenta que aquí forma 3. En este otro OH también sus electrones forman enlace. Pero fíjense pues, ¿con quién van a formar enlace? Pues van a formar enlace con otro hidrógeno, ¿verdad? Porque en este caso, fíjense pues, acá tendrían electrones o oxígeno, serían los electrones del oxígeno, acá tendrían H's de otra molécula, ¿verdad? De otra molécula de agua, por ejemplo. Acá sería otra molécula, está formando puente de hidrógeno u otra molécula de la misma, ¿va? Entonces aquí puede formar H o H igual acá. Entonces se dan cuenta que está formando ¿cuántos? Está formando 6 enlaces. 1,3 propanodiol, 6 posibilidades de formar puentes de hidrógeno, no forman intramoleculares, solo intermoleculares, o sea, este es dentro de las entre moléculas, no hay inter dentro de la molécula. Entonces nosotros tenemos, en este caso, se dan cuenta que tenemos este compuesto, que es el propanotriol, ok, sería OH 1 y tienen sus pares de electrones, y acá se dan cuenta que tiene 1, 2, 3, ok, y de ahí tiene el otro OH con sus pares de electrones y el H. Sabemos entonces de que acá va a estar polarizado menos delta más delta menos delta más delta.
Y aquí le hace falta otro hidrógeno. No, pero no le hace falta otro hidrógeno, estaría bien. Entonces, los electrones, estos electrones van a formar un enlace, por ejemplo, con otra molécula, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, acá, que el agua estaría también formando puentes de hidrógeno. Acá sería menos delta, más delta, más delta. Entonces acá, como el oxígeno está cargado negativamente, entonces puede formar puente de hidrógeno. ¿Ok? Y ahora el hidrógeno, como está cargado positivamente, se dan cuenta ustedes de que se va a unir a un oxígeno, ¿verdad? A los electrones de un oxígeno. Por ejemplo, el H. Son puras atracciones electrostáticas. ¿Ok? Entonces acá se dan cuenta que este está cargado negativamente y este positivo se va a atraer. Entonces están formando enlaces con otras moléculas. Y en este caso, ¿cuántos puede formar? Pues puede formar 6. Puede formar los electrones, pueden formar el hidrógeno. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Entonces, estos enlaces intermoleculares son los que van a unir más fuertemente a las moléculas y van a aumentar sus propiedades físicas. Acá tenemos, miren en el 1,3-propanodiol, los dos OH están lo suficientemente cerca y entonces tienen una interacción entre el H del oxígeno y los electrones del oxígeno. Entonces se dan cuenta que aquí forma un enlace intramolecular. Entonces ahora la posibilidad de que pueda formar enlace esta molécula disminuye, porque ahora miren, solo tiene 1, 2, 3 y 4. O sea que este tiene que tener propiedades físicas más bajas que este, debido a la capacidad diferente de formar puentes de hidrógeno. Bueno, vamos a ver los fenoles. ¿Los fenoles pueden formar puente de hidrógeno? Sí. Son poco solubles en agua debido a la presencia del aromático. Son más ácidos que los alcoholes por la resonancia en el anillo aromático, y por esta característica se clasifican diferentes, porque si no se llamarían también alcoholes. Son clasificados como ácidos débiles. Sus propiedades físicas son muy similares a los alcoholes. Miremos ahora los éteres. Son sustancias líquidas muy volátiles, usualmente menos densas que el agua. O sea que van a quedar abajo cuando ustedes echan éter. Insolubles en agua por los grupos R que tienen los éteres. Son polares por el enlace carbono-oxígeno. No forman puente de hidrógeno porque no tienen hidrógeno. Son poco reactivos y por ello se utilizan como disolventes. Preparación de alcoholes. Los alcoholes son grupos funcionales bastante importantes en la química orgánica, pues pueden prepararse a partir de muchos compuestos: alquenos, halogenuros de alquilo, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos, y se pueden transformar en un sinnúmero de compuestos. Entonces esto ya podemos ir viendo que estos compuestos son bastante utilizados en lo que es el área industrial. Entonces acá tenemos un alcohol, lo podemos transformar a un halogenuro, lo podemos transformar a un éster, lo podemos transformar a un ácido carboxílico, lo podemos transformar a un alqueno, lo podemos transformar a una acetona, a un aldehído o a un éter. Entonces se dan cuenta que acá por eso vamos a ver reacciones que vimos con los alquenos, que me relacionan los alquenos con los alcoholes, ¿verdad? Entonces pues solo va a ser una vamos a revisar otra vez esas reacciones. Entonces revisaremos brevemente algunos métodos de preparación de alcoholes. Entonces ahorita vamos a ver cómo podemos preparar alcoholes. Primero, hidratación de alquenos. De ahí, reducción de compuestos carbonílicos. Vamos a ver hidratación de alquenos. Por supuesto miramos una limitada cantidad, pues porque si no, no nos queda tiempo, ¿verdad? La hidratación directa de los alquenos con un ácido acuoso
suele ser una reacción mala en el laboratorio. Da poca cantidad de producto, condiciones difíciles de reacción. En general se utilizan dos métodos indirectos, la hidroboración-oxidación y la oximercuración-reducción. Estas ya las vimos también, ¿verdad? Entonces, estas son las preferidas. Aquí lo que sería una reacción de alquenos, que ya vimos las reacciones de alquenos. Pero para lo que estamos viendo nosotros sería una síntesis de alcoholes. Bueno. Entonces tenemos la hidroboración-oxidación. Acá tenemos, se dan cuenta, tenemos boro, tenemos borano y THF, que sería el tetrahidrofurano, que sería el disolvente. Entonces el primer paso, que es hidroboración, se dan cuenta ustedes que el boro entra en posición antimarcónico, ¿no? Porque entra al menos sustituido. De ahí se dan cuenta que el H y el boro están entrando en posición cis, cosa importante. En la segunda reacción, que es una oxidación, se dan cuenta que vamos a hacer reaccionar el boro y nos va a dar, en donde estaba el boro, me va a dar el OH. Entonces, en este caso me va a dar un tras-2-metil-ciclohexanol con un buen rendimiento, y podemos entonces nosotros sacar conclusiones que la hidroboración, oxidación, primero, como vimos que ingresó el boro, y ahí fue donde ingresó el OH, sería antimarcónico. La estereoquímica sería sin, porque los dos entraron hacia el mismo lado, o la misma dirección. Y esas son las cosas que tienen que apuntar en lo que es las fichas. La primera reacción es de adición y la segunda reacción es de oxidación. Oximercuración-reducción, que sería la otra posibilidad. Entonces, primero hacemos la oximercuración, lo hacemos con acetato de mercurio y con agua. Que pueden ver ustedes que acá el OH ingresó en el carbono más sustituido, por lo cual quiere decir de que sigue la regla Marcónico. Luego, en el segundo punto, que es en la segunda reacción, que es una reducción con borhidruro de sodio, se dan cuenta que sustituimos al compuesto de mercurio por hidrógeno. Entonces, ahora miren cómo nos queda trans, no nos queda cis como el anterior, ¿no? O anti. Entonces sería el 1-metilciclopentanol, que es un buen rendimiento. Entonces, ¿qué podemos concluir de la oximercuración-reducción? Entonces es una reacción Marcónico y la estereoquímica sería anti. O sea que el H y el OH están en posición anti o trans. La primera reacción es de adición y la segunda reacción es de reducción. Vamos a ver la segunda, que sería alcoholes por reducción de compuestos carbonílicos. Es uno de los métodos más utilizados para preparar alcoholes. Reacción general. Yo tengo el carbonilo, le agrego un hidruro, agentes hidrogenantes o generadores de hidruros. Se da cuenta que primero sintetizo el aldehído y luego, sintetizo el alcohol a partir del carbonilo, el alcóxido, y luego al hidrolizar pues obtengo el alcohol. Pues normalmente esto se va a llevar en dos etapas, una etapa anhidra y otra etapa de hidrólisis. Podemos tener como compuestos con carbonilo, podemos tener aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres. Vamos a ver la reducción de aldehídos y cetonas.
La reacción general sería aldehído más generadores de hidruros o catálisis. Después hacemos el segundo paso, que sería la hidrólisis ácida, y obtenemos un alcohol primario. Entonces aquí, ojo, si es un aldehído, obtengo un alcohol terciario. Ahora, si es cetona, mismo procedimiento, reducción, luego hidrólisis ácida, obtengo un alcohol secundario. Entonces, se utiliza para reducir las cetonas y aldehídos a alcoholes el borhidruro de sodio, que es NaBH4. Sólido blanco cristalino que se puede pesar a la atmósfera abierta y usarse en solución acuosa o alcohol, debido a que es un reactivo seguro y fácil de manejo. Ahora miremos el otro que podemos usar. También podemos utilizar el hidruro de litio y aluminio, LiAlH4. Polvo grisáceo, soluble en éter y tetrahidrofurano, es mucho más reactivo que el NaBH4 y más peligroso. Reacciona violentamente con agua y se descompone en forma explosiva cuando se calienta arriba de 120 grados. Por supuesto, este segundo es un agente reductor fuerte y el primero es un agente reductor débil. Tenemos que la reducción con borhidruro, tenemos el aldehído, le agregamos borhidruro y luego el segundo paso, hidrólisis, y obtenemos el alcohol primario. Ojo. Ahora, si tenemos una cetona, agregamos borhidruro en etanol, segundo paso, hidrólisis, y obtenemos el alcohol secundario. Ojo. Cetona, alcohol secundario, aldehído, alcohol primario. Vamos a ver la reducción utilizando tetrahidruro de litio aluminio. Entonces acá podemos ver que este compuesto primero me va a reducir el carbonilo. Entonces me reduce el carbonilo, primera etapa anhidra en éter y luego la hidrólisis. Vamos a ver la reducción de ácidos carboxílicos y éster. Los ácidos carboxílicos y ésteres se reducen para dar alcoholes primarios. Reacción general. Tengo mi ácido carboxílico, tengo mi éster, tengo una hidrogenación, luego una hidrólisis y lo que obtengo es el alcohol primario. O sea que yo puedo reducir ácidos carboxílicos o ésteres con generadores de hidruros y voy a obtener el alcohol primario siempre. Ojo, siempre alcohol primario. Estas reacciones no son tan rápidas como las reducciones análogas de aldehídos y cetonas. El NaBH4 reduce los ésteres con mucha lentitud y no reduce a los ácidos carboxílicos. Por consiguiente, las reducciones de ácidos carboxílicos y éster suelen efectuarse con el agente reductor tetrahidruro litio de aluminio, o sea que necesita un agente reductor fuerte. Reducción de ácidos carboxílicos. Tenemos el ácido carboxílico, le agregamos el tetrahidruro litio de aluminio, primer paso anhidro, después hacemos la hidrólisis y obtenemos el alcohol primario. Tenemos la reducción de ésteres. Acá tengo un éster, se dan cuenta, le agrego litio, éter en ácido fosfórico y lo que obtengo es el alcohol primario. ¿Okay? Vamos a ver la preparación de fenoles. Lo podemos preparar a partir del cumeno, agregamos oxígeno y calor, obtenemos el hidroperóxido de cumeno, que es un intermediario bastante inestable, luego acidificamos y obtenemos el fenol más la acetona. Lo que nos interesa es el fenol.
Luego lo podemos también sintetizar a partir del clorobenceno. Primer paso, hidróxido, agua, 340 grados y 170 atmósferas, y luego una hidrólisis y obtenemos el fenol más cloruro de sodio. A ver, aquí tenemos una amina aromática, ácido nitroso y ácido sulfúrico a 5 grados. Se forma la sal de diazonio, que la vamos a ver cuando miremos las reacciones de las aminas. Luego agregamos el óxido de cobre más el nitrato de cobre monohidratado, y lo que obtenemos es el fenol más el nitrógeno. Vamos a ver la preparación de éteres. Entonces, la deshidratación de alcoholes es uno de los métodos. Tenemos acá el alcohol más ácido sulfúrico, 150 a 180 grados, y podemos sintetizar cualquier éter que queramos. Son los sustratos primarios pequeños. Ejemplo, tenemos el metanol, ácido sulfúrico, 150 grados, y lo que obtenemos es el éter dimetílico. Tenemos el etanol más ácido sulfúrico, 150 grados, obtenemos el éter dietílico. Vamos a ver la síntesis de éteres de Williamson, que es muy famosa. Entonces necesitamos la sal, o sea que en este caso un alcóxido, y necesitamos un halogenuro de alquilo. Va a ser una reacción de sustitución, va a ser bastante fácil debido a que el alcóxido es una base fuerte. Obtenemos la sustitución del halógeno y expulsión del halógeno. Acá tenemos dos metodologías. Tenemos, fíjense pues, tenemos acá la sal, o sea, el alcóxido es del más sustituido, y este sería el halogenuro del menos sustituido. Bueno, pero también podemos utilizar el halogenuro más sustituido y lo que es la base del menos sustituido. Entonces, cuando es el éter asimétrico, se prefiere el sustrato menos ramificado para evitar eliminaciones. Entonces, en este caso, el sustrato sería, perdón, el alcóxido sería la B. En el caso anterior, perdón, sería la A. ¿Por qué? Porque el alcóxido eh, el halogenuro debe ser menos ramificado, porque como estos son bases fuertes y si tienen muchas ramificaciones, pues van a dar más una reacción de eliminación que una de sustitución. Entonces me va a formar aquí dobles enlaces. Por eso se prefiere utilizar lo que es el electrófilo fuerte, sería el alcóxido. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos el ion ciclopentóxido y tenemos el metanol. Entonces hay un ataque nucleofílico porque este tiene carga positiva, carga negativa, ¿verdad? Por la diferencia de electronegatividades. Luego expulsa al yoduro y el THF sería el reactivo. Entonces mi reactivo sería éter ciclopentil metílico. Se dan cuenta que expulsé el yodo y sustituí al mismo por la cadena ciclopentóxica. Bueno, entonces ahora tengo
una reacción más aplicada a lo que son los carbohidratos, se dan cuenta que agrego yoduro de metilo en plata metálica. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es de que en los OHs de esta glucosa me va a sustituir al yoduro de metilo. Se dan cuenta que entonces se esterifica. ¿Mira? Una cosa importante es de que la glucosa sería una sustancia más reactiva debido a que tiene alcoholes. En cambio esta, que está sustituida por éteres, sería menos reactiva porque el grupo funcional éter es menos reactivo que el alcohol. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Pues vimos los alcoholes, fenoles y éteres que están presentes en nuestra vida diaria y en muchos productos como medicamentos. Nomenclatura IUPAC y común de alcoholes, fenoles y éteres. Los alcoholes y fenoles forman puentes de hidrógeno, por lo que sus propiedades físicas son altas y su solubilidad en agua es mayor que cualquiera de los anteriormente vistos, que eran hidrocarburos. Los puentes de hidrógeno intramolecular bajan las propiedades físicas de los compuestos, porque no permiten hacer enlaces con las moléculas de alrededor. Lo que les aumenta las propiedades físicas es estar unido lo más fuerte posible entre las moléculas, no dentro de las moléculas. Los éteres no forman puentes de hidrógeno, por lo que sus propiedades físicas son bajas, parecidos a los alcanos. Debido a la presencia del oxígeno en estos compuestos son polares y podrían formar puentes de hidrógeno por los electrones del mismo. ¿Cómo se preparan los alcoholes? Vimos dos formas. ¿Cómo se preparan los fenoles? También vimos dos formas. ¿Cómo se preparan los éteres? Igual. Bueno, entonces con eso terminaríamos la unidad 1 de los fenoles, alcoholes y éteres. De estos grupos vamos a tener únicamente dos presentaciones. Vamos a ir, ahorita vimos las generalidades, vimos cómo se preparan los alcoholes, fenoles y éteres, y entonces ahora nos corresponde ver la reactividad del mismo. Bueno, vamos a la unidad 3 parte 2, que sería siempre alcoholes, fenoles y éteres, o sea, derivados de ácido. Entonces vamos a ver Universidad de San Carlos, unidad 3 y alcoholes, fenoles y éteres. Bueno, entonces vamos a ver la parte final de lo que son los alcoholes, fenoles y éteres. Bueno, tenemos, voy a echar un vistazo aquí cómo vamos. Llevamos 38, estamos bien. Objetivos: conocer los centros de reacción de los alcoholes, reacciones del OH en alcoholes y fenoles. Vamos a ver la acidez y efectos inductivos y de resonancia. Vamos a ver la formación de ésteres y en las reacciones que involucran el enlace carbono-oxígeno. Vamos a ver las reacciones de eliminación o deshidratación. Vamos a ver la sustitución nucleofílica y las reacciones de oxidación. Eso sería lo que vamos a ver en esta presentación. Vamos a ver las propiedades químicas de los alcoholes. Entonces debemos de definir cuáles son los centros de reacción de los alcoholes. Entonces tenemos dos centros de reacción. Tenemos el OH, que sería el centro de reacción 1, y tenemos el carbono-oxígeno, que sería el centro de reacción 2. Las reacciones que involucran OH se incluyen dos. ¿Cuáles serían? La acidez de alcoholes y la formación de ésteres. Esas son las dos que vamos a ver. Ahora, en el centro de reacción 2
serían las reacciones que involucran carbono, oxígeno, se incluyen 3, que serían reacciones de eliminación, que se llaman deshidratación, reacciones de sustitución nucleofílica y reacciones de oxidación. Entonces ahí serían todas las reacciones que vamos a ver de los alcoholes. Vamos a ver primero las reacciones que involucran el OH, que sería el centro de reacción número 1. Vamos a ver la acidez y formación de sales metálicas. Vamos a ver que los alcoholes, igual que el agua, por eso que son derivados, tienen la misma característica de ser anfóteros. Entonces, ¿eso qué significa? Pues significa de que pueden reaccionar como ácido o como base. Entonces vamos a ver cómo reacciona como base un alcohol. Entonces el alcohol atacaría al protón y me formaría el alcoxonio, así como se forma el hidronio con carga positiva, y como ácido el OH o el alcohol puede donar un hidrógeno. Entonces va a reaccionar el hidrógeno con una base, va a formar el HB y me va a dar una base conjugada. En este caso, pues sabemos que esta base conjugada va a ser una base conjugada fuerte, porque viene de un ácido débil que es el alcohol. Bueno, ni siquiera es ácido, fíjense, es menos de ácido débil. Comparación de acidez de los alcoholes y otros compuestos. Entonces ahora ya vimos el alquino, ¿se dan cuenta? Entonces el agua es más ácido que el alcohol. El alcohol es más ácido que el alquino y el alquino es más ácido que el NH3. Tenemos los pKa, 36 miren el amoníaco, aproximadamente 25 lo que es el alquino, 16 el alcohol y 15 el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el alcohol, cuando lo agregan ustedes en agua, no modifica el pH, les queda pH 7. La ecuación general de acidez de alcoholes. Entonces acá tenemos, miren, tenemos un alcohol como ácido. Se dan cuenta que donó el protón y formó el alcoxio. En este caso, el alcohol es un ácido débil y el alcoxio entonces sería una base conjugada fuerte, ¿verdad? Así es la relación según Bronsted-Lowry. Según el principio de Le Chatelier, todo lo que estabilice a la base conjugada, se dan cuenta que sería la que tiene carga negativa, alcoxido, hará que el alcohol respectivo sea más ácido, favoreciendo la reacción directa. Bueno, entonces luego de eso tenemos, a continuación analizaremos dos efectos que pueden aumentar o disminuir la acidez del alcohol, que son el efecto inductivo y el efecto de resonancia. Entonces aquí vamos a ver un poquito del efecto de resonancia para que entiendan ustedes eso, que realmente pues como el curso es bastante cargado, pues no se miran muchos conceptos que se ven en otros cursos que son más largos, que son, en lugar de tener una química orgánica, tienen dos. Entonces vamos a ver el efecto de sustituyente. Entonces esto es lo importante. Ahí se acuerdan que siempre el alcohol más ácido va a ser el que tenga el alcoxido más estable. A mayor estabilidad del alcoxido, mayor acidez. Vamos a ver el efecto inductivo por diferencia de electronegatividades. Eso es lo que produce el efecto inductivo, la diferencia de electronegatividades. Entonces ya vimos que la reacción general me va a generar un alcoxido y un hidronio. Entonces, en este caso, yo lo que tengo sustituido en la cadena carbonada es un grupo atractor de electrones y lo abrevio GAE. Entonces, fíjense pues, este alcoxido tiene una carga negativa, ¿verdad? Y entonces, si este grupo que tengo acá atrae carga, quiere decir que me la va a estabilizar porque parte de la carga que tiene este oxígeno la va a compartir el grupo atractor de electrones, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo un grupo atractor de electrones unido cerca de donde está el alcoxido, me lo va a hacer más ácido.
Entonces, en cambio, si yo tengo un grupo donador de electrones unidos cerca del oxígeno, entonces miren ahora el alcóxido. Entonces ahora el alcóxido tiene carga negativa. Si este grupo le da electrones, porque eso significa donador de electrones, ¿va? O sea que le está dando carga negativa. Entonces, ¿qué significa? Significa que va a aumentar la carga negativa. Al aumentar la carga negativa, ¿qué es lo que pasa? Pues se desestabiliza. Entonces, cuando yo tengo un grupo que da carga, pues lo que va a pasar es de que me va a bajar la acidez. Un grupo donador de electrones sería una cadena alquílica. En cambio, un grupo atractor de electrones sería un halógeno. Podría ser otro oxígeno. Podría ser un carbonilo, ¿verdad? Pero no vamos a ver todo eso, solo vamos a hacer unos ejemplos para ver que ustedes entiendan en general el proceso. Entonces, grupos atractores de electrones, GAE, son todos los átomos o grupos que quitan carga negativa al átomo de carbono, los cuales tienen más electronegatividad que el carbono. Ejemplo, los halógenos tienen más electronegatividad que el carbono, flúor, cloro, bromo y yodo. El nitrógeno también es más electronegativo que el carbono. El oxígeno es también más electronegativo. Entonces, estos son los que principalmente vamos a ver en orgánica. Vamos a ver acá este. Déjenme ver qué es lo que sigue acá. Aquí lo que vamos a ver es la calidad de grupo atractor. Ya sabemos que según lo que dijimos ahí arriba, el cloro y el flúor son halógenos, por lo cual van a hacer grupos atractores. ¿Ok? Bueno, entonces ahora tenemos que analizar. El cloro y el flúor son halógenos, pero son diferentes. Ahora tenemos que ver la electronegatividad. Bueno, entonces ahora nosotros sabemos que el flúor es más electronegativo que el cloro, por lo cual quiere decir de que el flúor va a traer más carga que el cloro. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, es que tenía que poner todos estos cuando se me olvidó. Ahora luego vamos a ver aquí entonces quiere decir de que acá el más ácido sería el que tiene el flúor en el carbono 1 que el que tiene el cloro. Este sería el más ácido. Efecto inductivo por diferencia de electronegatividades. Miremos ahora otro efecto, cantidad de grupos. Por ejemplo, acá se dan cuenta que tengo el alcóxido, tengo un cloro y en el segundo tengo dos cloros. Entonces, en este caso es más estable el que tiene dos porque los dos grupos son atractores, entonces se estabiliza más la carga negativa. En cambio, este que tiene solo uno, pues va a traer menos cantidad de carga, por lo cual va a afectar menos. Entonces, en este caso, por cantidad, y como es el mismo, va, jóvenes, porque habría algún poco de clavo si fuera diferente halógeno. Entonces, el más ácido en este caso sería el 1,1 cloro. Acá vimos primero calidad, el flúor es más electronegativo que el cloro. En este caso vimos cantidad, aquí hay uno y en cambio en el otro hay dos. Bueno, ahora vamos a ver el tercer efecto de lo que es el efecto inductivo. Entonces acá miren, lo que tenemos es distancia. Entonces, y calidad también. Entonces acá tengo en carbono 1 el cloro, que está más cercano al oxígeno. Acá tengo el cloro en posición 2. Entonces, ¿cuál de los dos está más cercano? Pues definitivamente en este caso el cloro. Entonces el efecto es más grande que este que está más alejado. Entonces quiere decir de que es más ácido el que está en posición 1 que el que está en posición 2. Ahora miremos este. Se dan cuenta ustedes que acá está en posición 2 el cloro y acá está en posición 3. Entonces, ¿cuál va a ser más ácido? Pues va a ser el que tenga el cloro en posición 2. Acá tiene que ver entonces, se dan cuenta, calidad, cantidad y distancia. Entre más alejado esté del centro que tienen ustedes que influir, se dan cuenta, entonces menos será el efecto que cause, porque no es lo mismo que esté en el carbono 1 a que esté en el carbono 3.
Bueno, vamos a ver ahora grupos donadores de electrones, GDE. Son todos los átomos o grupos que dan carga negativa al átomo de carbono, los cuales tienen menor electronegatividad que el carbono, ejemplo el grupo alquilo, como metilo, etilo, isopropilo y terbutilo. Entonces, entre más ramificado esté el alquilo, más carga va a dar. Eso no lo vimos, jóvenes. Ahí sí que solo confíen en mí. Vamos a ver ahora este. En este caso se dan cuenta que los dos tengo un isopropilo y tengo un metilo. Ya les dije que entre más ramas tenga, más efecto o más carga da. Entonces, en este caso se dan cuenta que el alcóxido tiene carga negativa. Y si ustedes le dan más carga negativa, entonces aumenta la carga negativa, lo que implica que va a ser más inestable. Entonces, en este caso podemos ver que entre estos dos el metilo da menos carga, por lo cual quiere decir que este va a ser el más ácido comparado con el isopropilo. Miremos aquí otro caso. En este caso se dan cuenta que vimos en el anterior calidad. El metilo es menos, da menos carga que el etilo. Ahora miremos acá el otro ejemplo. Miremos ahora acá cantidad. En el primero tenemos un metilo que da carga y en el segundo tenemos dos metilos que dan carga. Entonces sabemos que los grupos que dan carga disminuyen la acidez. Entonces acá lo que podemos concluir es de que el menos ácido sería el que tiene dos metilos, que este que sería el más ácido porque solo tiene uno que está dando. Acuérdense que el dar lo hace menos ácido. Vamos a ver ahora distancia. Miren ahora cómo está el metilo. El metilo está en posición 2 y está en posición 1. Como sabemos que el efecto depende de la distancia, el que está más cerca afecta más. Pero en este caso, se dan cuenta ustedes que tenemos el metilo en posición 1 y como está en 1 tiene mayor influencia, por lo cual este va a ser el menos ácido. En cambio, el más ácido va a ser el que esté más alejado. Ahora miremos este otro. Acá tenemos carbono 3 y carbono 2. Entonces el que va a ser más ácido es el que está más alejado y el que va a ser menos ácido es el que está más cercano. Este está en 2 y este está en 3. O sea, este sería más ácido que este que está en 2. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos. Vamos a seguir con la clase 27. Ya casi vamos terminando lo que corresponde al curso, porque el curso fue cerrado debido a falta de estudiantes, por lo cual ya la semana siguiente ya no se va a impartir el curso, va a quedar clausurado. A mí me van a cambiar las atribuciones, entonces vamos a llegar hasta lo que es la clase 28, o sea que faltan dos clases y ahí nos quedamos. Gracias por su atención, chicos, y nos vemos en el video 27.